nuestro corazón para entender lo que el Señor nos va a hablar esta tarde. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta tarde. Padre, sabemos que estás tú aquí, Padre, porque tu palabra dice: donde dos o más se reúnen, allí yo estaré. Te doy gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, Padre, quienes estamos sedientos de tu palabra, queriendo aprender más, Señor Dios bendito, de tu palabra. Señor, ayúdame en esta tarde, controla mi labio, mi alma, mi cuerpo, mi mente, Padre bendito, Señor, y abre también los corazones de nuestros hermanos, Padre, para que juntos podamos ser edificados en esta tarde con tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a compartir con un tema que casi no escuché mucho hablar. Parece una historia medio extraña, pero ojalá que les apasione escuchar este tema que yo he tocado en el seminario que estoy aprendiendo sobre Segunda Reyes. ¿Ya? Si pueden abrir sus Biblias, vamos a compartir la palabra del Señor en Segunda Reyes 6. Segunda Reyes 6, 1 al 7. Entonces dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí una viga y hagamos allí en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendiendo la mano y lo tomó. Amén. Esta palabra parece medio extraña, ¿no? No sé si ustedes han escuchado predicar o otra vez algún estudio sobre estos versículos. Parece extraña. Parece que aquí desafía las fuerzas de la naturaleza, ¿no? La fuerza de la gravedad. ¿Quién puede hacer que levante un pedazo de hierro que flote como si fuera una madera? Entonces, aquí estamos viendo un poder de la unción que le había dado a Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan de Eliseo, discípulo de Elías? Había añorado, le había dicho: quiero una doble porción, le había dicho a Elías, ¿no? Entonces, se cuenta en la Biblia de varios pasajes, milagros que había hecho Eliseo. No nos olvidemos de ese pasaje que hizo multiplicar el aceite a la viuda, ¿no? Hizo resucitar a un niño. Entonces, esta es otro de los milagros que Eliseo había hecho por ese poder. Y básicamente es la unción que recibe este profeta, ¿no? Entonces, el Señor, los jóvenes en este versículo, cuando dice: el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, dice, o sea, estaban apretados. Parece que estos eran hijos de algunos profetas, y Eliseo parece que tenía como una escuela, como un seminario bíblico ahí. Entonces, eran tantos los hijos habían empezado a acudir a sus cursos de Eliseo, que ya eran muchos, ya estaban estrechos, ¿no? Entonces, aquí lo que nos están mostrando aquí es una visión que los jóvenes tienen, ¿no? A veces, ¿no?
esa visión de expansión, cuando tenemos una visión nosotros a veces en lo personal o en lo congregacional. Me acuerdo yo cuando llegué aquí el año más o menos 86, 85, debió ser cuando yo me empecé a congregar aquí en la Pichincha. Antes era la iglesia de Miraflores, después saltó a la Pichincha. Ahí es donde yo empecé. Y me acuerdo, creo que estaba el pastor Agustín, el pastor Francisco, los dos líderes. Yo los tomo a ellos como los dos pioneros casi de esta iglesia, porque casi ellos han levantado esta congregación. Entonces, cuando vinimos aquí, cuando compraron esa propiedad era pues así, todo de adobe era. A este lado estaba el culto, había el patio, en la planta baja se reunía la iglesia de Los Andes A, y aquí en el segundo piso estaba la iglesia de Los Andes B. Entonces, era un ambiente obviamente más chiquito, era casi hasta donde el segundo pilar, tal vez un poco más, hasta ahí era la iglesia. No era grande, pero teníamos, como dice esta palabra, una visión. Había seguramente los medios económicos y desearon construir. Entonces, eso es lo que han experimentado también estos jóvenes. Entonces, se derribó esto y comenzó esa construcción, lo que hoy ustedes están viendo ahí. Casi esto debe ser como 3 veces más de lo que era antes, ¿no? Entonces, a veces los jóvenes, nosotros podríamos decir, a veces tenemos una visión por la necesidad, ¿no?, de expandirnos en nuestra morada, tenemos esa visión. Entonces, esa visión a veces, no siempre a veces, sino siempre es por una necesidad. Y en este caso de nuestra iglesia, era la necesidad de agrandar, porque a veces cuando había campaña se llenaba, era pues repleto, incluso había parados. Entonces, nace de una necesidad de crecer, ¿ya? Entonces, lo mismo me imagino que ha pasado a medida que los años han pasado, se han hecho ya esta iglesia, los Andes A, los Andes B, y yo me acuerdo que cuando, igual en una oportunidad con mi esposa, íbamos a enseñar a los jóvenes, había un culto separado, pero era un culto así como de los niños, ¿ya? Pero ahora, imagínense, los jóvenes ya han deseado tener un culto aparte, tienen su pastor, su maestro dominical, es prácticamente como si fuera otra iglesia, ¿no? Entonces, así los jóvenes tienen esa inquietud, esa necesidad de crecer, esa visión, ¿no? Entonces, eso es lo que nos manifiesta aquí, estos jóvenes hijos de profetas que habían sentido esa necesidad de poder expandirse, dice, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que tener. Todo es lo que tenemos que tener. Y a veces al pastor aquí incluso le escuchaba mencionar, decía que esto está lleno, decía, ya tocamos el tema, ¿no? Entonces nace de una necesidad de hablar a nuestros parientes, de que los hermanos tal vez retornen lo que está pasando en la tarde, ¿no? Que no retornan muchos, ¿no? Entonces todos tenemos una visión, una necesidad. Entonces estos jóvenes que relatan estos versículos están diciendo eso, ¿no? De la necesidad de expandirse. Ellos mismos incluso toman la batuta y dicen, vamos ahora al Jordán, dice, y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Ellos incluso toman esa iniciativa. Y los jóvenes de aquí también, en estos meses que estamos con ese tema de construir este lado de la fachada del terreno, casi los jóvenes eran los que más ponían el ímpetu. Y así vamos, sí, en esta última campaña había un montón de arena ahí, ¿no? Casi las personas que estamos trabajando casi no tenemos tiempo, pero los jóvenes se han brindado. Entonces, a veces esa es la fuerza, ¿no?, de los jóvenes, que esa es la ventaja que tenemos en una generación, en una iglesia, de los jóvenes siempre son activos. Y en este versículo dice, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos un lugar en que habitemos. Entonces, y dijo uno, dice, te rogamos, le decían a Eliseo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré.
y se fue, pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Entonces aquí estamos viendo cómo también el profeta Elías era consecuente con ellos, ¿no? De poder acompañarlos en este desafío, en esta visión, en este trabajo, de poder hacer tal vez más amplio su hábitat. Entonces, ya Elías estaba en esa labor, ¿no? Entonces, dice el versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Entonces ya se dan cuenta cómo es el hacha, ¿no? Parece que tiene un mango de madera y en la punta tiene el hacha mismo que está como encañonada ahí. Entonces, me imagino que al alzar la hacha, al agitarlo para dar el golpe, se le ha volado la parte metálica, el hacha. Se le ha volado. Entonces dice, se le cayó el hacha en el agua y gritó, ¡ah, Señor mío, era prestada! Elías ya había experimentado los milagros que hace rato hemos comentado, ¿no? Eliseo ya había experimentado, ¿no? Esos milagros por esa doble porción que había pedido. Él sintió la necesidad de estos jóvenes, ¿no? De perder un hacha. Seguramente tenía que responderle al dueño del hacha el valor. Y el valor tanto de la espada, del hacha, era pues grande antes. Recordemos antes que Israel no tenía la tecnología del hierro, del trabajar en hierro. Esa tecnología lo tenían los filisteos. Por eso es que incluso para que vayan a afilar sus hachas, los filisteos les cobraban harto dinero a los israelitas. Entonces, de ahí yo me imagino que esa hacha del que habla aquí, era pues muy costosa. Y entonces al extremo de que el joven gritó, dice, ah, Señor mío, era prestada, ¿qué voy a hacer ahora? Seguramente, ¿no? Decía él. Aquí nuevamente pone en acción Eliseo, y es precisamente lo que les decía, ¿no? La unción hace que el hierro, en este caso, hace un milagro, ¿no? Y esa precisamente es el hacha, aquel instrumento que para estos jóvenes era el instrumento para llevar adelante su proyecto, su misión. ¿Ya? Y para nosotros en el orden espiritual es pues, hermanos, esa unción del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué haríamos si no tuviéramos esa hacha? ¿Qué haríamos si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo? Esa llenura del Espíritu Santo. En otras reuniones estábamos hablando sobre este tema de la santidad, y yo hacía alusión al tema de que esta segunda bendición que recibimos es pues la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Si no tuviéramos esa llenura del Espíritu Santo, si no tuviéramos este poder que nos habla la palabra del Señor, no tuviéramos los milagros, ¿no?, que estamos experimentando hoy. Entonces es gracias al poder del Espíritu Santo nosotros que podemos actuar. ¿Se acuerdan de ese hermano que vino aquí rogando por su hijo que estaba ya, como podríamos decir, desahuciado, que tenía leucemia? Balboa, ¿no ves? Entonces, ¿por qué fue? Había el poder del Espíritu Santo, oramos, y también había esa determinación de ese hermano que decía, no voy a luchar. Es lo que nos relató el pastor cuando vino y nos habló sobre el tema, ¿no? No, el joven está bien determinado a poder, vamos a seguir adelante, voy a seguir, voy a luchar. Entonces, cuando hay esa determinación y el pueblo de Dios, nosotros, ustedes, acompañamos con esa oración ferviente, el Señor responde. Y nos enteramos días después que Él ya había superado ese problema, ¿no? Es como ese milagro de esa hacha. Prácticamente ha desafiado las leyes que tal vez a nivel
a nivel de los médicos se conoce, digamos, ¿no? ¿Qué tal que lo había dicho, ya vayan a su casa y esperen nomás los días? Quedó desahuciado. Pero nosotros conocemos a aquel Dios de los imposibles y para quien nada es imposible, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está relatando este pasaje tan misterioso, podríamos decir, del hacha, ¿no? Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: oh Señor, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo brotar el hierro. Entonces es este el milagro de que la unción puede hacer que las leyes naturales se dobleguen ante la unción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en nuestros corazones, ¿no? Que nosotros vivimos y experimentamos este milagro del hacha por el poder del Espíritu Santo. Y por eso desafía con aquella frase tan común que entre nosotros hablamos, que para el Señor todo es posible. Todo es posible. Incluso los enfermos como ese hermano se sanen. Incluso los enfermos como esa hermana María pasa. Estamos orando. Y si es la voluntad del Señor, va a superar ese problema. Porque Él ha prometido: por mis llagas sois sanos, dijo el Señor. Entonces, nosotros creemos en esta promesa, ¿no? Y aquel que tiene esa unción, que ya incluso ya había experimentado Eliseo, toma la determinación ante la necesidad de este joven de poder hacer otra vez un milagro, ¿no? De recuperar esa hacha. Entonces, podemos interpretar esto de recuperar estas cosas, lo que a veces incluso nosotros habríamos perdido, ¿no? A veces en nuestra vida cristiana podemos perder algunas cosas. Yo perdí, y eso ya lo compartí en mi testimonio en alguna oportunidad. Yo no hace mucho que yo recibí el Espíritu Santo. ¿Y cuántos aquí me conocen? Tal vez de lo que les hablé del año 87, tal vez no muchos creo que están aquí, pero hermanos, yo casi nací en esta vida cristiana, pero no había experimentado ese cambio, se me refiero, ese Espíritu Santo. Cuando yo el año 2022, como producto de este problema del COVID, me agarró, yo necesitaba nacer de nuevo a través de un arrepentimiento real. Porque a veces decimos, como mi papá, como les decía en alguna oportunidad, obviamente no con el afán tal vez de hacerme daño. Cuando yo era niño, muy jovencito, él iba al altar, nosotros le veíamos. Entonces a mí particularmente, yo me acuerdo de esa frase, me decía: pero ustedes, ¿de qué han pecado ustedes? ¿De qué se van a arrepentir? ¿De qué se van a arrepentir? Entonces, ¿no? Me ha hecho sentir que no era pecador. ¿Cómo yo iba a vivir así? ¿Cómo iba a nacer la necesidad de ser salvo? Entonces yo tenía que estar yo buscando eso. Ya es donde yo perdí mi hacha. Estaba yo en un rumbo y me fui por otro rumbo. Creí ser salvado. Creí ser por el mérito tal vez de ir a la iglesia, de tal vez esos pasajes de repetirlos, de ser salvo, por declarar. Y a veces así, eso es lo que dicen en muchas iglesias, ¿no? Les hacen hacer la oración de salvación y les dicen: ya listo, ustedes ya son hijos de Dios, ya están sus nombres inscritos en el libro de la vida. Prácticamente yo fui, digamos, presa de eso. Obviamente no, tal vez no por quien me lo haya dicho,
sino porque yo sentí eso, digamos, ¿no? Como una falsa verdad. Y yo crecí así hasta el día en que yo tuve el COVID y sentí la necesidad. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí si yo muero en estas condiciones? Ya es donde yo recuperé el hacha recuperé mi rumbo de decir, no, yo tengo que repetir. Y la verdad es que fui con ese corazón sincero. Ya antes estaba leyendo la palabra del Señor. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, para que uno consiga la salvación. Pero esa salvación real, uno tiene que estar leyendo la palabra. Porque es difícil tener fe. Difícil es. No es como leer racionalmente un pasaje. Ah, ya listo, entonces soy salvo. No. Uno tiene que, en el corazón tiene que experimentar eso. ¿Y quién te confirma que eres salvo? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que confirmar. Porque si no es así, vivimos una vida tal vez de engaño, ¿no? Una falsa seguridad. Entonces, ahí es donde yo recuperé mi hacha y dije, no, ahora sí voy a seguir. Y el Señor me dio esa seguridad, recibí el Espíritu Santo. Y desde ese día yo casi, busqué pues estar leyendo, busqué libros que había dejado mi papá, que había tenido. Empecé a buscar todo lo que tenía. Entonces, de eso es lo que está hablando. A veces uno puede perder ciertas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque tal vez te han dicho alguna cosa, o aprendiste mal, o te enseñaron mal, tal vez has cambiado de rumbo, de ir por la dirección correcta y te fuiste por otra. Entonces, recuperar ese nuevo rumbo, entonces nos tiene que hacer pensar a nosotros, ¿qué perdimos en nosotros? ¿Realmente perdimos algo? O quienes han nacido de nuevo, tal vez han experimentado, y todos experimentamos ese primer amor, ¿no ves? Muchos de los hermanos aquí han debido experimentar ese primer amor cuando nos parece dulce la palabra del Señor y no queremos perdernos una prédica y vamos, ya sea tarde o mañana, vamos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar alguna cosa nueva o porque nos agrada escuchar la palabra del Señor. Entonces cuando yo escuchaba, leía la palabra del Señor en Romanos, y cómo no he podido darme cuenta de eso. Era como ese caso de Carlos Mesa que les compartí, ¿no? Una vez, él había leído la Biblia como 3-4 veces, le decía en esa entrevista con Alberto Salcedo. ¿Y cómo no entiendo yo como ustedes entienden? Dice. ¿Eso es por qué? Porque el Espíritu Santo nos revela a uno. Que cuando uno tiene ese Espíritu Santo, Él te hace discernir y te hace entender de otra forma. Es como esa frase que les decimos, te hace entender como con chubis, digamos, es como esa frase que decimos, minuciosamente entiendes. Y hay versículos así que los había leído y para mí tenía una significancia más profunda y me alegraba. ¡Qué bueno! Gritaba, alzaba mis brazos y decía, ¡qué bueno que esto quiere! Para mí era como una joya. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo experimentamos con el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas son de lo que nos está hablando el Señor, que no podemos tener y venir a la iglesia simplemente por una costumbre, ¿no? Por una costumbre que solamente por el oído. Yo también estaba en lo mismo, venía porque, bueno, mi papá me decía, tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Venía por costumbre. Ya se ha hecho un hábito, digamos, ¿no? Hasta incluso creo que me dormía por ahí. Pero cuando ya experimentas ese cambio, pues estás atento y es otra cosa. Principalmente yo les comparto ese testimonio, que es otra cosa. Y si alguno de aquí, algún hermano, que tal vez está buscando esa salvación, ese cambio, ese nuevo nacimiento que nos exige, tenemos que redireccionar nuestro rumbo, ¿no?
ir a donde el Señor nos manda con arrepentimiento y buscar esa revelación. Por eso yo a veces en una frase con los hermanos aquí hablamos y decía, y les digo que la salvación es una revelación, el Espíritu Santo te revela que tú has sido ya salvo. Entonces, eso es lo que aquí esta palabra nos enseña. Yo le saco el sentido de este acontecimiento, le saco sentido a eso. Entonces, podemos y tenemos que recuperar nuestro rumbo ante nuestra situación de nuestra salvación. Eso tenemos que hacerlo. Los tiempos ya están tan críticos, hermano, con esto de Israel. Todos están contra Israel. ¿Ustedes sabían de lo que ha pasado en la ONU? Están ya declarando a los de Palestina como un Estado ya con pleno derecho. Y casi toda la gran mayoría de las 193 naciones que hay en la ONU, casi la mayoría se están oponiendo contra Israel. Y se va a cumplir esa palabra que dice que todos van a estar contra Israel, incluso Estados Unidos, que al principio parece que les estaba brindando su apoyo, pero ahora ya les amenazó que ya no les iban a mandar armamento. Entonces están quedando ya solos y esa palabra se va a cumplir. Entonces, estos acontecimientos que se están dando claramente nos muestran que estamos ya viviendo en los últimos tiempos y es momento para preocuparnos. Yo a mis hijos les estoy hablando, más bien que mi hijo mayor me entendió y está él, casi podríamos decir firme, está deseando, está leyendo la palabra. Entonces a nuestros hijos, a nuestros familiares, hermanos, también tenemos que hablarlo porque va a ser terrible lo que suceda después que la iglesia sea arrebatada. Entonces, eso es lo que significa esta hacha, ese significado tiene. Esa significancia es ese instrumento que nos hace conseguir nuestros anhelos, nuestros sueños. ¿Ya? Si tenemos el poder del Espíritu Santo, pues hasta nuestra oración es más efectivo, ¿no? Porque tenemos un acompañante. Entonces tenemos, como este relato, ya la facilidad de podernos expandir. Entonces, espiritualmente también representa esa relación que tenemos con Dios a través de la oración y la fe. Eso es lo que representa. Nosotros tenemos que llegar a tener una relación estrecha con Dios. Y eso, el resultado de tener una relación estrecha con Dios es la santidad. En nosotros se va a manifestar la santidad en la medida que estemos muy en comunión, muy en relación con Dios. La santidad no viene por tal vez ciertas reglas que uno tiene que cumplir, o tal vez por entrar a un tema de un legalismo, ¿no? A veces eso en las iglesias tal vez congregacionales, ahí dicen, no, si eres santo, tú tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer esto, no tienes que hacerlo, no tienes que tener amigos, así cosas. Creen que es la santidad en función a lo que uno tiene que hacer, no es por el hacer. Se manifiesta eso naturalmente en la persona que está con una relación estrecha con el Señor. En la medida que estemos en comunión con esa relación que nos ayuda al Espíritu Santo a estar en estrecha relación con Él, la santidad se va a revelar, se va a manifestar automáticamente. Ya no tienes que estar condenándote, no, yo he hecho esto, entonces no, ya debí perder mi salvación al extremo. De eso a veces podemos llegar. Entonces, tenemos que tener esa estrecha relación con el Espíritu Santo para que Él nos dé incluso esa seguridad. Entonces, esto es para nosotros y es indispensable para nosotros tener esta comunión, esta relación con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que llegar a entender que esta hacha se materializa de esa forma. Tener un hacha afilada significa pues, que tenemos el poder del Espíritu Santo.
Eso les decíamos y compartimos con nuestro grupo de oración, que para darles una interpretación, algún hermano decía, no hay el don de la oración, dice, sí, tienes razón, no hay, pero hay el don de la fe. Desarrollamos en este culto de oración y con la manifestación que el Espíritu Santo les ha dado, tener ese don de la fe. Dice la palabra del Señor en Marcos 11:24 que si oras creyendo que lo has recibido, pues vendrá. Y gracias al Señor nosotros en nuestro grupo de oración hemos experimentado milagros, se podría decir, ¿no? Como ese hermano que ha sido sanado de la leucemia. Me acuerdo de nuestro hermano Fernando que estaba con un problema de trámites en la alcaldía, en Sorata. También oramos. Y cómo el Señor se le había revelado, ¿no? Cómo había puesto palabras en los labios de esa abogada que estaban con problemas, ¿no? Que no le querían aprobar un trámite. Autoridades. Entonces, así se manifiesta. De esa forma se revela el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos vivir sin su poder, sin su presencia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que dejar ese conformismo a veces en el que podemos caer, de pensar, como yo pensaba que por ser tal vez hijo de pastor o estar cada año toda mi vida en la iglesia, ya sentirnos seguros. No, tenemos que experimentar ese poder, esa unción del Espíritu Santo. Entonces, al hombre que se le había perdido el hacha, le servía esta hacha para cortar los árboles, si no, no iba a poder hacer nada. Entonces, el hombre y nosotros sabemos que lo que pedimos, pero no sabemos cómo recuperarlo. Si bien lo había perdido ese joven el hacha, no sabía cómo recuperarlo, y a veces nos puede pasar eso, ¿no? Que habiéndonos nosotros perdido aquello que tal vez anhelábamos, pero no sabemos cómo recuperarlo. Y la forma de recuperarlo espiritualmente es volver al lugar donde te habías desviado, volver al lugar donde tú creías que estabas firme y para ahí cambiar de dirección. Entonces tenemos que examinarnos, por eso la palabra dice, examinaos si estás en la fe, dice, ¿no? Entonces cada uno de nosotros nos tenemos que examinar. Entonces el joven hizo 3 cosas según este relato. 3 cosas que tenemos que aprender de estos versículos. El primero, hermanos, es reconocer que lo que habíamos perdido. Uno tiene que reconocer lo que había perdido. Si uno quiere redireccionar el rumbo de su vida, uno tiene que estar consciente de lo que uno ha perdido. Tal vez uno ya ha perdido su primer amor y ya no es lo que era antes. Uno se da cuenta de eso. Porque antes tal vez oraba más, ahora ya no ora, viene por un conformismo, por una costumbre. Entonces uno se da cuenta de eso. Incluso recuerda, así como era antes, recuerdan incluso. Entonces para volver a eso uno tiene que reconocer que yo estoy en esa situación. O sea que ya no somos lo que éramos antes. Eso es lo que le pasó a Sansón, ¿no? Sansón tenía esa unción y esa seguridad que los iba a derrotar a los filisteos. Es más, él tenía una fuerza tremenda, pero cuando lo agarraron, cortaron su pelo, él no se había dado cuenta que la unción del Espíritu Santo se había ido. Él pensaba que podía otra vez derrotarlos igual, pero él ya no era lo que era. ¿Por qué? Por esa unción. Entonces a veces podemos quedar así. Ya no podemos vivir sin la pasión de tener esa comunión con Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, es lo que hicieron estos 3 jóvenes. Reconocieron que el hacha se le había ido, se la había perdido. Una segunda cosa que han hecho es que gritó, dice el joven. ¿No ve? ¡Ay, Señor mío! Era prestada, dice. Gritó, o sea, pidió ayuda. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. Pedir ayuda a los hermanos. Como esa hermana que ha venido con su familia a pedir oración por su mamá.
o la hermana María. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer también. No nos podemos quedar. Aquel que se queda callado así, está directo de caída ya a la perdición. Uno tiene que pedir ayuda, y eso es lo que pidió. Estos jóvenes gritó, ay, el hacha se cayó, y el hacha no era nuestra, no era mía, era prestada. Entonces, eso de callar tiene sus consecuencias. David mismo decía, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Entonces uno tiene que ir al arrepentimiento, si es que, o pedir ayuda en este caso. ¿Para qué? Para que pues pueda conseguir esa ayuda. Porque a veces, cuando estamos en una situación crítica, hasta nos es difícil orar. ¿No ve? Cuando estamos caídos de fe, no nos da ganas de orar, porque ya creemos más en las cosas que nos han dicho que en lo que la palabra nos está diciendo. Entonces ya no tenemos esas fuerzas para orar, y es el momento en que uno necesita de una ayuda del hermano, de la iglesia, del grupo de oración. Entonces, hermanos, esto es lo que estos jóvenes habían exclamado, habían gritado, pidieron esa ayuda. Entonces, la ayuda de los hermanos es importante, hermanos, por lo que les he comentado, de estos milagros de los que yo he tenido, de esa experiencia en nuestro grupo de oración, de poder vivir eso, ¿no? De escuchar testimonios de victoria. Entonces, en una prédica también yo dije, ¿cómo salimos de este momento trágico? Y a veces siempre pasa que nos tenemos que relacionar con gente que está llena de fe. La forma en que nosotros nos curamos y salimos de este problema es que nos relacionamos, empezamos a hablar ya más continuamente con hermanos que están llenos de fe, porque eso es lo que te van a contagiar fe, te van a hacer creer cosas que la palabra dice. Pero cuando no hablas, te ocultas y piensas que el Señor automáticamente te va a ayudar sin que lo pidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado el ciego Bartimeo? Él pidió ayuda, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Gritó, Señor, Señor, ten piedad de mí. Y le hacían callar. Hijo de David, cállate, le decían, ¿qué estás molestando al maestro? Nada, gritó, Señor. Entonces tenemos que hacer eso. Cuando alguien viene a dar un testimonio aquí, frente a los hermanos, y piden ayuda, es lo que está haciendo, está gritando. Entonces ese es el paso, hermano. Cuando tengan así alguna necesidad, varios hermanos que yo hemos compartido, que han salido aquí, yo mismo. Entonces, así es como nos vamos entre nosotros a ayudar, hermanos. Cuando piden ayuda, estamos prestos, hermanos. Pero nosotros necesitamos escuchar si alguien está en conflicto, así. Al menos en nuestro grupo de oración estamos orando fervientemente. Estamos tomando incluso clases de investigación, cómo es que podemos ser efectivos en la oración. Porque tiene también sus reglas, tiene sus pasos. No es nomás entrar directamente a la oración. Tenemos que limpiarnos, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que declarar, hay tantas recomendaciones. Entonces, hay un grupo aquí de que estamos nosotros constituyendo, podríamos hacer un grupo de enseñanza entre nosotros, vamos a través del testimonio, de la enseñanza, vamos experimentando. Entonces tenemos que manifestarnos. Entonces, recuperar nuestro camino a través de una unción, porque el Señor, es la voluntad del Señor que nosotros pidamos ayuda. El Señor, ¿qué dice? Me buscarán y me encontrarán, dice, ¿no? Porque me habrán buscado de todo De su todo corazón. corazón, de todo su corazón. Qué lindas esas promesas, ¿no? Que cuando nosotros vamos con esa insistencia, esa fuerza, esa perseverancia, el Señor dice que nos escucha.
Así es como conseguimos la victoria ante situaciones así adversas. Y el tercer paso, hermanos, el primero era, ¿no?, reconocer lo que habíamos perdido, gritar, pedir ayuda. Y el tercer paso es extender la mano. Eso es lo que le dijo, ¿no? Cuando le dijo, cuando hizo ese milagro Eliseo, entonces cortó un palo, dice, y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, Eliseo dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó el hacha. Ese es el tercer paso, que nosotros tenemos que tomar ahora, esa bendición. Tenemos que tomar tantas bendiciones que el Señor nos promete. Esta misma de lo que estamos hablando. Y la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Creemos o no, hermanos, la palabra del Señor? Creemos. Tenemos que declarar que nosotros vamos a ser librados, vamos a ser bendecidos. Las hermanas que están enfermas van a ser sanadas. ¿Por qué? Porque eso dice su palabra. Amén, hermano, estas palabras a mí es la que me ha bendecido mucho. Y yo te invito a que ores por Israel. Yo al menos he experimentado algo del que sí puedo hablar. Yo oré un día, un domingo, así ayuné por Israel. Y el Señor me respondió a través de mi hijo, ¿no? Yo no pensé que mi hijo se iba, un día me iba a escuchar, o iba a escuchar al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacíamos esos estudios de la salvación y santidad, yo me preparaba unos folletitos que creo que los repartí en alguna oportunidad. Y a mi hijo le decía, esto vas a leer. Porque yo, habiendo encontrado esa revelación, ese recibimiento del Espíritu Santo, pues yo deseé que también mi hijo encuentre igual, que todos encontremos. Hasta me di la molestia de hacer un audio y por WhatsApp mandé a mis primos, a todos. El Señor ya viene así. Porque estaba actuando a través del Espíritu Santo, porque eso me nacía comunicarles, decirles que ya estamos viviendo últimos tiempos. Entonces, ¿cómo no deseaba que mi hijo mayor pueda hablar las cosas y él creía, no estás hablando cosas así, que los últimos tiempos, que a unos 20 años, así me decía, no creo, así. Era difícil, sí, ¿qué iba a hacer? Lo único que cuando yo recibí una palabra, una prédica a través de las redes sociales, me decía, y está escrito lo que les acabé de mencionar, bendeciré a los que te bendigan, a todos, a los gentiles, bendeciré a los que te bendigan. Entonces oré, Señor, acuérdate de mi hijo, Señor. Y mi hijo a través de una prueba se acercó al Señor y puedo decir que él está creciendo, porque con su Biblia se duerme, con su Biblia vida plena, muy grande, ¿no? Pesado, con eso se duerme. Y a veces con su mochila va con eso. Como ya ves, yo acostumbro manejar mi Biblia hasta la digital, no es liviano, y a veces en celulares, ¿no? Manejamos. Él cargado de su Biblia en su mochila. Al trabajo a veces se va. Entonces en la noche iba a estar leyendo Juan. Entonces ese cambio es lo que a mí me ha alegrado realmente. Me ha alegrado. Y por eso yo les digo, quieren tomar la bendición como este joven tomó esa hacha, tomó la bendición, en otras palabras. Tomaremos esa bendición, hermanos. Ora por Israel, salva a tu pueblo, cumple tu promesa, que Él iba a cuidar de esa nación. ¡Qué nación tan maravillosa, hermanos! ¿Cuántos años tiene esa nación, hermanos? 76 añitos, y es el país más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque me voy a ganar una bendición, tantas necesidades que tenemos. Como iglesia oraremos.
y ya van a ver las bendiciones que el Señor, porque es una promesa. Él no es hijo de hombre para que mienta, dice la palabra del Señor. Entonces, en esta tarde, yo quiero dejarles estas recomendaciones a quienes han perdido su hacha. Acuérdense, ¿dónde perdiste tu dirección para llegar a la salvación? Si algunos están buscando salvación, o si algunos han sido, tal vez han experimentado eso, pero han contristado al Espíritu y han apagado ese poder del Espíritu Santo. Hoy te animo a que recuperes tu hacha. Hoy te animo a que recuperes esa unción, ese poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas conseguir tus sueños, para que tus oraciones sean respondidas. Y el Señor te dice: bendeciré a los que bendigan a Israel. Amén, hermanos. Esta tarde yo les pido orar. Oraremos, nos acercaremos al Señor para que el Señor pueda derramar esa bendición que está prometiendo el Señor. Dice: toma esta bendición, toma, acércate al Señor, cree en las palabras, cree en esas palabras que dice: estas señales seguirán a los que creen. Creemos en estos milagros que vamos a recibir. Hemos recibido, o declaremos, como en el grupo de oración decimos: ya he recibido, declaro que he recibido. Amén, hermanos. Les invito a orar, a pedirle al Señor que nos podamos arrodillar. Pedimos al Señor que nos ayude en este crecimiento espiritual, que Él nos ayude a llegar a tener esta unción, a que podamos ser salvos, pero salvos de verdad. Padre bendito Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, Dios mío. Padre, tal vez hemos perdido, Señor, nuestro primer amor, Dios bendito. Tú sabes perfectamente nuestra vida, en qué momento nos desviamos tal vez. En qué momento, Padre, perdimos una bendición. En qué momento, Padre, Señor, Dios poderoso, hemos perdido nuestra dirección, Padre, esta unción del Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias en esta tarde porque tú haces vivas las promesas que están en tus palabras, Padre, Señor, Dios bendito. Perdona mis pecados, Padre, de acción, de omisión, hasta de pensamiento, Padre, Señor, Dios bendito. A veces experimentamos, Señor. Nos lavamos con tu sangre preciosa, Padre, Señor. Nos purificamos para hablar contigo, Señor, en esta tarde. Ten misericordia, Padre, para que podamos ser vestidos con la llenura del Espíritu Santo y experimentar este poder. Padre Dios Todopoderoso, ten misericordia de aquí de mis hermanos, Padre. Tenemos necesidades, Padre, tenemos anhelos, Padre, tenemos a nuestros hijos, nuestros hermanos, primos que no están en este camino, Padre. En tanto tú, Señor, Padre, nos des tiempo, Padre, ten misericordia, Padre. Alcánzales a través de alguien, puede ser las redes de comunicación, puede ser la televisión, puede ser hasta nuestra palabra. Danos ese poder, Padre, Señor, para poder, Señor, convencer a través de tu Espíritu Santo, Padre, Señor, a poder poner en acción el poder del Espíritu Santo, Padre Dios Todopoderoso. Te pido en esta tarde, Padre, que tú estás presente aquí, Señor Dios bendito. Nos escuches, Padre. Te pedimos por esta hermana María Paz, Señor Dios Todopoderoso. Tú conoces su vida, Padre. Tan minuciosamente conoces su vida, Padre. ¿Por qué está postrada en este momento, Padre? Tal vez sus hijos necesitan reconciliarse. Pero creemos en tu palabra, que aquella que dice que por tus llagas somos sanos, Padre. Creemos en ese poder que tú que has derramado. Tú eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre, Padre. Tú, Señor Dios bendito, tu poder aún está activo. Tu gracia todavía está aquí. Tu Espíritu Santo todavía está aquí, Padre.
Te pido en esta tarde, Dios Todopoderoso, que tú hagas, Padre, Señor, un milagro en la vida de esta hermana María Paz, Señor. Restaura, Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, esas partes dañadas, tal vez, producto de esa cirugía, Señor. Hazle recuperar la conciencia porque ella está dormida, Padre, Señor, Dios Todopoderoso. Hazle recuperar, restaura todo daño físico, Padre, Dios Todopoderoso. Te pido por esta vida porque es un mandato tuyo el orar unos por otros, dice tu palabra, Señor. Queremos ser fieles, Padre, Señor, a esta tu palabra, Señor. Ten misericordia, Dios mío, por esta vida, Dios Todopoderoso. También te rogamos por la hermana Esther, su esposo, Padre, que están también esperando un milagro tuyo, Padre, Señor. Creemos que estos milagros, estas señales aún están activas, vivas hoy en día, Padre. Ten misericordia, Señor, Dios Todopoderoso. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, Dios Poderoso, estas oraciones, Padre, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, Dios Todopoderoso. Llénanos de ese Espíritu Santo, Padre, para recibir este poder, Señor. Escucha nuestros anhelos, Señor, Dios mío. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Creemos en tu palabra, declaramos. Declaro, Padre, en el nombre de tu amado Jesús, por tu palabra y es tu voluntad, Padre, que esta vida está restaurada. Recupera ahora mismo la conciencia, Padre. Entregamos esta vida en tus manos, Padre, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, aquí reunidos en esta